Muy buenas tardes, saludos desde Radio Campus y a todo el mundo bienvenido a la emisora de la Universidad de La Laguna. Radio Campus es un aula cultural dependiente del Vicerrectorado de Cultura, Participación Social y Campus ofrece la palma de la institución y forma parte de ARU, la Asociación de Radios Universitarias Españolas. De hecho, es la emisora académica más antigua del país. Hoy tenemos otra edición de nuestro programa dedicado a periodismo en el campus y hoy, como novedad, vamos a hablar con una persona que no se ha formado en el ámbito de la Universidad de La Laguna en los estudios en periodismo o ciencias de la comunicación, sino que vamos a hablar con Mario Sánchez García, que es graduado en periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos y máster en análisis político en la Universidad Complutense de Madrid. También hay que decir que es una persona particularmente activa en Twitter, donde se le puede encontrar opinando sobre la actualidad de los medios de comunicación o determinados aspectos de la información, como por ejemplo el ámbito de los videojuegos. Mario, muy buenas tardes y muchísimas gracias por concedernos estos minutos de tu tiempo. Muy buenas tardes, un placer. Para empezar, Mario, ¿cómo te planteaste el tema de estudiar periodismo? Pues yo desde muy joven, desde los 13 años, me planteé ya estudiar periodismo porque escribía en varios blogs relacionados con política y videojuegos y tal, y como me entusiasmaba la actualidad, pensé que a lo mejor esto era lo mío. Y al final tiré por ahí, básicamente, y no me arrepiento de nada. Y entonces lo tuyo se trata de la asunción de una carrera desde un punto de vista vocacional. Sí, totalmente, vamos, de toda la vida. Y cuéntanos, ¿cómo se produce, digamos, esa transición entre lo que tú tienes en mente como adolescente y lo que tú te encuentras al llegar a la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid para estudiar periodismo? Realmente, o sea, no fue mala mi experiencia. Digamos que nada más entrar me gustó mucho porque ya me dejaban toquetear con la radio y tal. Así que considero que la que es la carrera cumplió mis expectativas de lo que yo esperaba. Aunque, bueno, quizás más prácticas habría estado mejor y no sé. Y bueno, por supuesto, bueno, ya imagino que ya hablaremos del futuro laboral, que está muy mal el sector, que eso es lo que más defrauda, obviamente, más que la carrera en sí, que entiendo que haya mucha gente que salga decepcionada también, pero en mi caso particular no es así. Creo que tanto la teoría como la parte práctica en la universidad se enseña más o menos bien, aunque, bueno, sí que echan falta más práctica. Y específicamente, ya que mencionas el tema de prácticas internas, por ejemplo, acabas de mencionar la emisora universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos, o prácticas externas vinculadas a medios. Eh, Prácticas internas, más bien, o sea, que nos dejen más libertad para hacer cosas, ¿no? Crear nuestros propios programas y tal. O sea, ya hay extra, pero digo en las asignaturas en sí, porque sé que hay que de forma extra puedes tú hacer tu propio programa en la radio universitaria, pero me refiero en las propias asignaturas que tenga más práctica y tal. Aunque también hay algunas asignaturas como, por ejemplo, redacción periodística, que es como que la tuve solo en primero y creo que también es importante haberla tenido otros cursos como una forma más avanzada de redacción periodística, no solo en primero que se nos da lo básico y algunas cosas más así relacionadas con asignaturas, pero por lo demás estoy contento dentro de lo que cabe. Tú has sido estudiante de grado, acabas de terminar también un máster centrado en el ámbito de la comunicación política. ¿Cuál crees desde el punto de vista formativo, teniendo tu experiencia, que sería el más adecuado de cara a la formación como profesional de la comunicación, como periodista? ¿El camino que tú has seguido o un camino que se popularizó hace ya algún tiempo de provenir de una titulación y luego hacer una formación de posgrado en comunicación? Por ejemplo, en mi caso, yo soy titulado en Derecho y hacer un máster en comunicación para luego especializarme en crónica legislativa o en crónica de tribunales. ¿Cuál crees tú que podría ser la mejor opción? La mejor opción para dedicarte a la comunicación. Sí. Yo creo que haber pasado mejor por una FP de producción audiovisual antes que por bachillerato, que creo que habría sido mejor.
Y luego, obviamente, el máster siempre va a depender de lo que tú quieras profesionalizarte, porque como el periodismo es tan multidisciplinar, pues al fin y al cabo te puedes luego especializar en política, en economía, en cultura y en muchas otras cuestiones. Así que el máster siempre va a depender más de lo que más te gusta a ti. Aunque sí que he de decir que lo ideal, muy enfocado sobre todo al futuro laboral, creo que lo ideal para mí ahora, viéndolo ahora con perspectiva, habría sido un doble grado de una combinación de carrera de periodismo junto con cualquier otra, con derecho, en ciencias políticas o con economía, etcétera. Para mí eso habría sido lo ideal, viéndolo ahora con perspectiva. Lo comento porque en la Universidad de La Laguna, hasta la implantación de los grados, lo que había lo que se llamaba una titulación de ciclo corto, es decir, había muchas personas que hacían los 3 primeros años en una carrera y luego para tener cuarto y quinto de periodismo, para, digamos, dedicarse luego al tema de los medios. Ahora es una titulación de carácter concreto y siempre ha habido voces que se han alzado en contra de ese planteamiento. Es decir, si te quieres dedicar a crónica o a especializarte, como tú has dicho, hace falta recibir una formación más profunda en la materia en la que te quieres especializar y luego comunicar. E incluso hay quien plantea el hecho de que la titulación fuera más incluso más orientada al ámbito de la formación profesional que al ámbito universitario. ¿Tú qué opinas como persona que ya ha pasado por eso y que ya tiene una idea formada sobre ese particular? Pues claro, ahora que lo dices, pues creo que sí que estaría mucho mejor que ofrecieran más posibilidades de profesionalizarte ya dentro de la propia carrera, e incluso sí, de profesionalizarte, a lo mejor si tiras más por un lado por algún tema en concreto, que haya asignaturas opcionales que te permitan especializarte en algún tema en concreto. Yo creo que sería lo ideal. En mi caso, por ejemplo, solo había asignaturas opcionales al final del curso, que en realidad solo son 4 asignaturas. Y te dejan elegir de 4, creo, tienes que elegir 3 o algo así. O sea que creo que habría estado mejor más poder profesionalizarte. Para eso, para especializarte, porque al fin y al cabo, como he dicho, es tan multidisciplinar que al final es demasiado genérico, es la carrera solo. ¿Y tuviste que hacer prácticas externas como parte de la formación curricular? Sí, sí, en el caso de Harry Juan Carlos son obligatoriamente de 5 meses de prácticas en cualquier medio, aunque para mí fue complicado porque me pilló con la pandemia, entonces había muchas menos ofertas, pero yo tuve mucha suerte dentro de lo que cabe, porque mis compañeros lo tuvieron bastante más difícil, incluso algunos no llegaron a encontrar. Y dentro de la misma se plantea también un debate que se ha planteado alguna vez pues, en los encuentros, sobre todo en el ámbito de radios universitarias y demás, relacionado con la formación en ciencias de la comunicación, que es el tema de hasta qué punto es correcto que las prácticas externas existan como parte de la formación curricular y obligatoria. Y concreto un poco más, el tema de tener que desarrollar un trabajo, en tu caso 5 meses, pero sin tener retribución. Sí, O lo exactamente. contrario, tener que pagar una matrícula porque es una asignatura y forma parte del itinerario que tienes que desarrollar para obtener la titulación. ¿Cuál es tu opinión sobre el particular? Uf, es complicado, porque Yo, lo veo como, o sea, lo veo como imprescindible, o sea, que tengas que hacer unas prácticas, lo veo como algo imprescindible, pero claro, en concreto en periodismo, eh, la gran mayoría obviamente ni te paga ni nada. Entonces, bueno, la verdad es que es complicado, no lo tengo yo muy claro, no tengo muy claro mi opinión a eso. Sé que en la Complutense, por ejemplo, me parece que son prácticas extracurriculares, en plan de que si quieres las haces o si quieres no. Y esa es una opción factible. La verdad es que no tengo claro mi opinión al respecto aquí, la verdad. es que el planteamiento que yo he visto, bueno, que es un clásico, sobre todo antes de la reforma operada por lo que se llamó el Plan Bolonia, el Espacio Europeo de Educación Superior, se planteaba el tema de que las carreras, por ejemplo, necesitaban más prácticas, que no había conexión con el mundo laboral. Mm. Y al introducirse como obligatorias en muchos casos, por ejemplo, en muchas titulaciones oficiales, así es, se planteaba el tema de ten cuidado con lo que deseas porque se puede hacer realidad. Es decir, ahora tienes esas prácticas, pero resulta que en esas prácticas tú desarrollas una labor
y esa labor no es retribuida, es decir, es obligatoria, tienes que hacerla. Y luego está el tema de decir, bueno, pero si tienes un contacto en el ámbito laboral que si no, no tendrías, tienes un primer, digamos, fogueo. Pero claro, por ejemplo, en el caso de los elementos de ciencias de la comunicación, tú desarrollas un trabajo, incluso genera derechos de autoría y tú no recibes una contraprestación por ello. Es decir, sin embargo, por ejemplo, eso forma parte del proceso productivo de la entidad que te acoge. Entonces, recuerdo que hace ya unos cuantos años, pues también en el ámbito de un formador vinculado a una radio universitaria de una universidad madrileña, planteaba el tema de que, dice, las universidades deberían exigir a los medios el tema de que las prácticas fueran remuneradas. Luego añadió, si nosotros nos plantáramos, las universidades públicas, las privadas probablemente darían a su público o a su alumnado gratuitamente. Entonces, es un debate que está subyacente en el ámbito de las prácticas externas y por eso quería conocer tu opinión sobre el particular. Es decir, si tú has desarrollado un trabajo, has escrito una crónica, tus prácticas han terminado, pero, por ejemplo, ese trabajo sigue formando parte del medio de comunicación. Ítem más, por ejemplo, en un medio de naturaleza digital donde puedes volver a él, no queda en una hemeroteca donde el número de ayer ya es noticia de ayer. Sí, sí, exactamente. La verdad, pero bueno, es un tema, o sea, es un tema muy complicado porque, bueno, porque al fin y al cabo se necesitan prácticas, pero claro, en mi caso, pues no me pagaban y ni a ninguno. De hecho, no conozco a ninguno de mi clase, mis compañeros de clase, que les hayan pagado, ni siquiera. O sea, ha sido, se aprovechan totalmente. En donde yo estaba, por ejemplo, veía como aparecían becarios y venían otros becarios. O sea, un desastre. Sí, hay que intentar que sean, por supuesto, creo que hay que intentar que sean remuneradas, por supuesto. Vamos a aparcar este tema porque luego volveremos a hablar en cuanto al futuro de la profesión o de las profesiones y vamos a centrarnos en otro aspecto que a mí me parece particularmente positivo. Tú tienes que terminar el grado y tienes que terminar el máster haciendo un trabajo de investigación. Así, ¿cómo es la experiencia de tu trabajo de investigación en el ámbito del grado? En mi caso fue complicado porque, claro, en mi caso me pilló en la pandemia. En mi caso, de hecho, no concordaban las fechas y bueno, tanto yo como mis compañeros nos quejábamos de que no concordaban las fechas y que había que hacer algo, y al principio de la universidad era como, bueno, pues no sabemos, las fechas son estas y no podemos hacer nada. Ya al final sí que las cambiaron. Se podía entregar el TFG antes de terminar las prácticas como tal, que eso era una excepcionalidad que se hizo en aquel momento para poder entregar el TFG. Y respecto a tiempo, por ejemplo, yo lo empecé en febrero y lo terminé en julio, que estuve ahí unos meses entre las prácticas y entre el TFG, porque era el segundo cuatrimestre de cuarto curso, donde ya no había asignaturas y era simplemente las prácticas y eso, y el trabajo final. Por lo demás, fue bien. En mi caso, en la Universidad Rey Juan Carlos, lo que se hace es que si el tutor te da un 8,5 de nota o menos, no tienes que ir a la defensa, pero si tienes más o considera que a lo mejor deberías tener más, entonces vas a la defensa y ahí el tribunal te corrige tanto el trabajo como la propia defensa que hagas. ¿Sobre qué versó tu trabajo? Mi trabajo era un análisis crítico del discurso de Podemos desde su fundación hasta el 2019, que fueron ya con las elecciones generales en la que ya entraron como coalición. Y bueno, mi intención era, tenía como objetivo general, hallar las posibles causas también del descontento entre el electorado. Así que hice un análisis del discurso y también hice 3 focus group. Recuerdo que tú en Twitter estabas buscando gente para plantearlo. ¿Y cuál fue la conclusión que sacaste, digamos, después de hacer el trabajo? Es decir, ¿cómo termina tu investigación? Como conclusión final de mi Sí. trabajo, pues la evolución del discurso de Podemos ha virado mucho, aunque pueda parecer que no. En 2014 tenían un discurso abiertamente populista, populista en el sentido de que
de que resignificaban el concepto de pueblo a través de una serie de demandas aisladas y colectivas e iban contra un poder, en este caso lo que llamaban el régimen del 78. Y poco a poco, debido y que bajo mi conclusión en causa al juego democrático por tener que buscar alianzas, etcétera, han tenido que cambiar mucho ese discurso. Por ejemplo, Izquierda Unida, por ejemplo, era lo que llamaban la vieja política. Pues al final tuvieron que aliarse con Izquierda Unida. O el PSOE formaba parte también del régimen del 78. Pues al final tenían que pasar de catalogar al PSOE como de pasar de enemigo a adversario y luego de adversario a un amigo, prácticamente. Cosa que a día de hoy se sigue conservando. Sigue la relación entre Podemos y el PSOE no es una relación de enemistad, aunque puedan llevarse mal. Se llevan mal como dos hermanos, realmente. Al fin y al cabo sigue siendo una relación de amistad, por decirlo de una manera, por correlación de fuerzas y porque ambos se necesitan. Entonces ha cambiado mucho en ese aspecto por propia necesidad del juego democrático, yo creo, bajo mi punto de vista. En los focus group, una de las conclusiones que sacan las personas que participaron fue, por ejemplo, que Podemos, más que no dejar de estar a favor del pueblo, etcétera, etcétera, lo que hicieron más bien es institucionalizarse. Y eso sí que tiene bastante sentido. Especial, por ejemplo, en mi trabajo de fin de máster, ya hablé de cómo se dedicaban a construir hegemonía a partir del institucionalismo. Que siempre basaban mucho en la legalidad y en la defensa por su orden, por el orden que ellos habían creado. Y a ver, más o menos sería eso como conclusión. ¿Y dónde se puede consultar? Es decir, ¿lo tienes publicado o está disponible en algún repositorio digital que alguien que esté viéndote o escuchándote, o más cosas, quiera saber más? De momento no lo tengo publicado, así que a lo mejor puede que lo haga. Lo que pasa es que hay cosas hay cosas del TFG como que cambiaría y también tiene muy mala redacción. Reconozco que la redacción es bastante mala en comparación con mi TFM, por ejemplo, que mi TFM sí que tiene muy buena redacción, pero mi TFG la redacción deja bastante que desear. Entonces me da un poco de cosa publicarlo, la verdad. Pero puede que lo haga, no lo sé. Pero Se de dice que momento los no. trabajos de investigación en ciertas ramas del conocimiento envejecen. ¿Te ves en la necesidad de introducir una ampliación del trabajo en el periodo que va de 2019, 2022, 2023, que van a ser los próximos comicios electorales? De ampliación del trabajo como tal, no, pero sí que es que, claro, el trabajo es sobre Podemos y tengo la sensación de que a lo mejor el futuro de Podemos va a pasar más por Sumar o lo que surja de Sumar, que no lo sé qué va a surgir, que por lo que haga Podemos. Entonces es complicado porque hay que ver cómo evoluciona la cosa primero para poder ver si necesitaría de una ampliación. Aunque sí que pondría una ampliación de cómo ha sido el discurso dentro del gobierno, porque claro, es hasta 2019, pero cómo ha cambiado el discurso ahora que están dentro del gobierno. Y terminas el grado. De hecho, recuerdo que hablamos también en Twitter un par de veces sobre el tema de trabajo y te lanzas a un máster. Evidentemente para ti estaba claro el tema de la profesión periodística, pero ¿por qué decantarte por una especialidad vinculada al ámbito de la política? Es que también me gustaba mucho la política desde pequeño, en verdad. Todo viene de ahí, porque yo desde pequeño ya tenía claro que quería periodismo y también quería especializarme en política. O sea, porque ya escribía. O sea, yo cuando era pequeño que me tocó mucho el 15M, porque el 15M, que obviamente me pilló muy joven, pero igualmente me tocó mucho. Y eso hizo, el 15M consiguió politizar a muchas personas, entre ellas a mí. Entonces, es lo que hizo que para mí significara mucho. Entonces, desde pequeño siempre quería especializarme ya en eso, en verdad. Entonces,
la elección del máster en comunicación política casi era una elección inevitable. Sí, 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 totalmente. ¿Cómo ves la transición del grado al máster? Mm, respecto a las dinámicas de estudio son muy, muy diferentes, porque en mi caso es un cambio de universidad, a Rey Juan Carlos a la Complutense. Y bueno, me ha gustado mucho en la Complutense porque tiene una dinámica de trabajo muy de leer textos y de debatirlos en clase y eso me ha encantado. O sea, es algo que me faltaba mucho en la Rey Juan Carlos. No había tampoco, no había no se hacían debates de ningún tipo. Simplemente se daban los apuntes y ya. Y aquí, en cambio, se da para leer textos, te los tenías que leer siempre, todos los días había que leer un texto y debatirlo en clase. Y eso me gustó mucho. Considero que aprendí muchísimo y que además aprendí también no solo de los profesores, sino también del resto de compañeros que ponían su punto de vista y sus aportaciones. O sea, para mí fue una muy buena experiencia. No deja de resultar curioso porque siempre la Complutense, por ser una universidad más antigua y además de un tamaño y unas dimensiones considerables, suele considerarse en muchos aspectos desde el punto de vista didáctico como una universidad más clásica o tradicional, en tanto que la Rey Juan Carlos, al ser una más reciente, debería estar más vinculada a las nuevas técnicas docentes. Sí, pues sí, la URJC sí que tiene unas cosas, tiene cosas muy buenas relacionadas con el ámbito digital, como por ejemplo tener carreras enfocadas directamente en grado semipresencial, como muchos grados bueno, muchos, algunos, varios grados que tienen la posibilidad de poder hacerlo online, lo cual viene muy bien para personas que a lo mejor están trabajando o que simplemente quieren un formato diferente o que viven lejos, etcétera. Y mientras que la Complutense era muy, claro, también era en este caso muy de presencial, muy de muchas horas estar allí. Sí, sí que es muy diferente, pero a mí me ha gustado más la Complutense para aprender igualmente, pero sí que la URJC tiene cosas buenas relacionadas con el ámbito digital, que no tiene la Complutense. ¿Y cuál es el tema de investigación de tu trabajo de fin de máster? De tema de mi investigación es un análisis crítico del discurso de Pablo Iglesias en las elecciones de la Comunidad de Madrid de 2021, que es ahí donde me dedico más a investigar los cambios que ha habido en su discurso tras la entrada en el gobierno, aunque también está demasiado eh, enfocado a las elecciones, o sea, está claramente enfocado a las elecciones de la Comunidad de Madrid y su discurso está construido para ese caso, pero aún así se ven las diferencias al haber entrado en el gobierno porque se ve ese institucionalismo del que he mencionado. Y una vez terminado el máster, ¿ahora en qué te encuentras? Buscando trabajo, buscando trabajo y sí que, por ejemplo, voy a empezar a hacer un curso de Community Manager el mes que viene, en principio, si todo va bien. También profundizaré más en inglés, o sea, voy a ir haciendo cursos mientras busco trabajo, básicamente, pero de momento la cosa pinta mal, porque, porque es complicado el tema de encontrar un trabajo relacionado, ya no solo, no ya como periodista, sino como algo relacionado con el sector de la comunicación. Es muy, muy complicado. De momento ni siquiera ni entrevista de trabajo ni nada. Llevo muy poco, claro, o sea, no llevo ni un mes buscando, pero es complicado. No deja de ser una paradoja que en estos tiempos que se supone que vivimos la llamada sociedad de la información, donde hay medios de comunicación de todo tipo, al mismo tiempo se plantea una situación que desde el punto de vista de las universidades sea un tanto angustioso. Es decir, tengo Ujú. en mente las palabras que me dijo un profesor de una universidad madrileña también, que él consideraba que no había espacio en el mercado laboral suficiente para absorber a todas las personas que salían de las universidades en el ámbito de las titulaciones de ciencias de la comunicación, tanto públicas como privadas. Es decir, ¿por qué crees tú que se produce una paradoja de esa naturaleza? Mm, a ver, obviamente la precariedad del sector forma parte de eso y eso se debe a que obviamente no es como muchos dicen que es que hay muchos periodistas que están, no es que haya muchos periodistas, es que también hay hay
demasiadas personas para la poca oferta que hay, digamos. Y entre eso y entre, obviamente, cierto mm, enchufismo hay en todos lados. Aquí probablemente más. Pero la precariedad del sector fomenta esto y bueno, como hay también muy pocas ofertas y tal, pues hace que la cosa esté muy complicada y es complicado, es Mm, complicado decirlo, Pues, pero en relación con eso, ¿cómo verías tú, aunque ahora, digamos, en virtud de la legislación europea, por ejemplo, la ley Omnibus, se haga un poco más complicado, ¿cómo verías tú el hecho de que la profesión alcanzara el nivel que han alcanzado algunas, donde tenemos profesiones que requieren una titulación, profesiones naturales arregladas? Por ejemplo, el ejercicio de la abogacía a través de la titulación en Derecho y la colegiación, el ejercicio de la medicina, el ejercicio de la farmacia. ¿Cómo verías tú, por ejemplo, un anhelo antiguo de la profesión, que es el tema de vincular la formación a la profesión? complicado también. O sea, el tema de que sea, no sé si te refieres a que sea necesario sí o sí que tengas la carrera de periodismo para poder Exactamente. ejercer, ¿no? O pongamos, digamos, un ejemplo más amplio, que tengas algún tipo de titulación oficial que implique comunicación, es decir, por ejemplo, sea grado o sea máster, Hmm. o incluso Es doctorado, estirando mucho la cuerda. Claro, es complicado la cosa, porque no significa, a veces no tener, en este caso, al ser una carrera de ciencias de la comunicación y tal, no tener los estudios no implica a lo mejor que no sepas. Entonces, pero claro, joder, es complicada la pregunta. Hombre, Eh, ya que tengo aquí un periodista para hacérsela, se la hago. Es que, vamos a ver, yo me lo planteo desde el siguiente punto de vista. Al provenir del ámbito universitario, pues una de las funciones que tenemos la obligación de hacer, y más siendo una universidad pública, es la de la divulgación. Es decir, si los medios de comunicación piden información, hay que estar, hay que ir, porque en muchos aspectos se da la paradoja, por ejemplo, yo vengo del ámbito jurídico, de que la gente opina con muchísima alegría y muchas veces las cosas que se vuelcan son completamente incorrectas. Si es cuestión interesada o es simple ignorancia, ya sería harina de muy otro costal. Pero, por ejemplo, otros tiempos más bollantes, donde existían, por ejemplo, determinado tipo de suplementos culturales, en su más amplia extensión, literarios, científicos, etcétera, pues yo pertenecía a una serie de colectivos donde participábamos, por ejemplo, haciendo artículos de divulgación, de opinión, sobre investigación científica o sobre aspectos de carácter culturales y demás. Entonces se daba el dilema siguiente, es decir, hasta qué punto nosotros, que venimos de otro ámbito y que estamos cumpliendo una obligación intrínseca al ámbito de una universidad pública, no estamos ocupando el espacio que podría ocupar un profesional del periodismo. O sea, por ejemplo, es el elemento en el cual siempre se ha dado ese dilema. Y luego está la cuestión, dice, pero es que a lo mejor si nosotros no estamos, eso no lo cubre nadie, sino que simplemente esta sección o este suplemento no existe. Sí, es un tema a debatir que en la carrera ha estado muy presente, en verdad, pero nunca he tenido realmente una respuesta como tal. De hecho, en el propio máster también de análisis político se ha dado también en el caso de la política, que en el caso de la política no hay necesidad de que la persona tenga unos estudios enfocados a la ciencia política, porque la política va mucho más allá de eso, requiere una responsabilidad diferente. Pero en el caso del periodismo es más complicado. Y ya, es muy complicado y sí que es un tema que ha entrado dentro de la carrera y que se ha debatido y que hay diferentes opiniones. Y la mía no la tengo yo muy clara. Entonces, no sé, no sabría, sinceramente no sabría decirte, la verdad, porque entiendo que, claro, para alguien que ha estudiado la carrera de periodismo, pues muchas personas lo verán como que sí va a ser necesario y porque también va a sentirse en la necesidad de que de que sea así, pero es complicado. Yo, por una parte, creo que sí, por otra parte, creo que tampoco hay que ser tan estrictos, pero no lo sé. No lo tengo muy claro mi opinión aquí, la verdad, sinceramente. Pues Pero lo sí que que sí es un tema que me lo he cuestionado muchas veces, en verdad.
Ujú. Que es un tema que viene de antiguo y que cada cierto tiempo se ha planteado y que ha sido en el marco de profundas polémicas, por incluso se ha llegado a considerar en un momento determinado que podía incluso coartar la libertad de expresión en el ámbito de la comunicación si estableces un determinado tipo de filtro, como por ejemplo un carnet de medios, pues entonces ya si decides quién puede tenerlo y quién no, ya implícitamente estás estableciendo un filtro. Mm. Y por otra parte, tú que difundes y haces opinión en el ámbito de una red social, ¿tendría sentido en un mundo donde prácticamente cualquier persona podría montar, entre muchas comillas, no ya un medio de, bueno, sí un medio de comunicación, pero más que un medio de información, un medio de opinión? ¿Te refieres o sea, te refieres a que la facilidad que es crear hoy día un medio digital en Internet, te refieres? O... Exactamente, es decir, luego mantenerlo ya es harina de otro costal, porque hemos vivido el auge de las bitácoras, los blogs ya prácticamente, no diré que están desaparecidos, pero prácticamente están ya vinculados, por ejemplo, a medios digitales y demás, pero ahora es el auge de los podcasts, de los Mm. videoblogs, incluso de los directos a través de redes sociales como Twitch. Es decir, hoy por hoy cualquiera puede montar Mm. su medio y hay ejemplos, por ejemplo, el caso de Ibai Llanos, en el cual él prácticamente ha creado una marca personal a partir de hacer comunicación. Sí, exactamente. Ahora mismo, cualquiera puede tanto crear como consumir en Internet y eso ha facilitado que muchas oportunidades a muchas personas. También es cierto que no es fácil, que consiste que empezar algo así de cero, si tú no partes de absolutamente nada, es muy complicado. Entonces, o lo trabajas tú solo o trabajas con gente que trabaja gratis y va ayudándote, porque si no, no va a crecer. Igualas así con algunos ciertos medios de comunicación que a lo mejor van así como sin ánimo de lucro, pero se refieren son sin ánimo de lucro porque realmente no tienen otra opción. Realmente no tienen más opciones que serlo, porque no tienen otra oportunidad. Entonces tienen redactores para que escriban y de esa forma poco a poco crecer. Pero en los inicios, para empezar en eso es complicado. Pero Internet ha ofrecido la posibilidad de poder comenzar aquí y es una gran oportunidad para hacerlo sin necesidad tampoco de tener un título, que eso también, claro, eso también es importante. Ujú. Y en líneas generales, como periodista, ¿cómo percibes tú cuál es la opinión pública española en relación con la calidad y fiabilidad de los medios de comunicación? Pues yo En creo su más amplia extensión. que bastante mala. O sea, por ejemplo, ya en la época del 15M ya había una crítica a los medios de comunicación bastante fuerte. Y yo creo que ha crecido, yo creo que ha crecido bastante en los últimos años. Entonces, creo que la imagen del periodista tampoco se ha visto mermada también. Mm, Así que en general, muy mal, porque se ve como que, bueno, cada uno, o sea, obviamente ya se anticipa, cada uno ve la línea ideológica de cada medio de comunicación y aunque muchas veces digan estar en contra, igualmente lo consumen el contenido que quieren y la información que quieren. Mm, pero igualmente la imagen que se tiene del periodismo ahora mismo es muy, muy mala. Y yo creo que ha empeorado, la verdad. Se podría considerar que es un fenómeno global, habida cuenta de que, por ejemplo, a día de hoy, marcas como, o mejor dicho, empresas como New York Times o el Washington Post valen más por los inmuebles que tienen que por el valor intrínseco de marca, teniendo en cuenta, por ejemplo, el caso del Washington Post, que es el periódico referente merced al caso Watergate. Sí, yo creo que es un fenómeno global totalmente. Y ahora con el acceso a Internet es como que también ha crecido un poco, ¿cómo decirlo? Mm, la falta de credibilidad un poco por los medios, porque también mucha gente se informa luego por las redes sociales y tal. Y también ahí están las fake news que han surgido ahora por Internet, que también hace que genere desconfianza igualmente las propias redes sociales, pero cada uno tiene como su círculo donde se informan
Y es complicado el tema, pero sí, es un fenómeno, yo diría que es un fenómeno global y con las fake news yo creo que la cosa ha empeorado y con Internet se ha acrecentado es la desconfianza. Ujú. Sin embargo, paparruchas, que es como se las llama en español, han existido siempre y ahora tenemos medios Sí. para poder contrastarlas. Eh, ¿Por qué no se hace? Es decir, ¿por qué determinado tipo de noticias nos quedamos con ese primer flash y luego el desmentido o la matización o el poner las cosas en su justo contexto no llega, no cala tanto? Por ejemplo, ¿por qué seguimos pensando que por ejemplo, en el Imperio Contraataca se dice, Luke, yo soy tu padre, cuando nunca se dice esta frase? Sin embargo, eso se repite y se repite, por poner un símil cinematográfico a esta situación. A ver, ahora lo que hay es un exceso de información por Internet y eso hace que, eso aparte de generar desconfianza, crea como que, crea como mucha más, nos llega tanta información que a veces no sabemos tampoco filtrarla. Entonces, una forma de pensar, una forma de verlo es que como ahora hay más medios de comunicación, como hay, tenemos internet y tal, se nos hace mucho más fácil verificar ciertas cosas y realmente no es del todo así, porque hay un exceso de información. Nos llega tanta que Ujú. es muy difícil filtrarla. Y entonces la cosa se ha complicado dentro, pero dentro de lo que cabe. Aunque dentro de lo que cabe, puede ser que tampoco quiero, no quiero ser catastrofista ni nada de eso. Las redes sociales igualmente sirven también para contrastar información. Otra cosa es que haya voluntad. Obviamente no es que digo que tenga que haber voluntad, porque no es así. La información de que se llega tiene que ser fiable. Pero, pero claro, la cosa está complicada. La cosa está complicada. Tanta información no es lo que crea la desinformación que hay hoy día. Y para terminar, vamos a hacer un pequeño ejercicio de ficción. Imagínate que tienes la oportunidad de hablar contigo mismo la mitad de año y por extensión con cualquier persona que esté planteándose el tema de dedicarse a la carrera de periodismo y a la profesión de periodista. ¿Qué le dirías a esa persona, a esas personas? Si es a mí yo de antes de entrar en la carrera, que busque la manera de hacer un doble grado, porque creo que es lo ideal, tener como dos carreras en la que tengas comunicación y luego tener otra en la que parezca que estás más especializado. Para mí es lo ideal, aunque quieras dedicarte obviamente al periodismo. Y obviamente buscar buenas prácticas independientemente de si es la URJC, si es la Complutense. Y mm, es que claro, diría también estudiar más por tu cuenta, o sea, más de los apuntes que te dan en la universidad, pero eso en verdad yo ya lo hice. Mm, y no sé qué más, pero en verdad diría que eso. Diría que eso, sí. Pues Mario, muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia académica, tu experiencia profesional con nosotros y desde Radio Campus solamente podemos desearte la mejor de las suertes y el mayor de los éxitos en tu desempeño profesional. Muchísimas gracias. Ha sido un placer y me he sentido muy a gusto. Y, y nada, nos vemos entonces. Gracias a ti también. Una pregunta, Dime, quienes te dime. quieran seguir, ¿dónde te pueden encontrar? En mi Twitter, por supuesto, que es @MarioSCHZ García. En mi Instagram también por mi mismo nombre, aunque apenas lo uso, pero bueno, si se me quiere contactar ahí estoy. Y por ahí, ya está. En verdad no tengo más redes sociales. Bueno, pues también, dado que los programas se van a subir a redes sociales a Radio Campus y enlazamos desde nuestros perfiles, pues allí te enlazaremos y los podrán encontrar en la descripción, tanto en Twitter como en Instagram. Mario, reiterando mi agradecimiento, pues una vez más, muchísima suerte. Gracias, igualmente.
Pues esto ha sido otra edición del programa dedicado a periodismo en el campus, un programa de Radio Campus, la emisora de la Universidad de La Laguna.